Meta puede duplicar su flujo de caja libre en 2023 si realiza estos tres pasos. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de Meta, obviamente, porque ha salido en la votación que os realicé, que qué vídeo preferíais que os subiese primero, si uno hablando sobre la inversión en dividendos, que pronto lo tendréis en el canal, todavía estoy preparándolo, o si queríais ver un vídeo en el que, bueno, se le escribió una carta abierta a Mark Zuckerberg, al CEO de Meta, escrita por Altimeter Capital, que son unos accionistas que tienen invertidos unos 400 millones de dólares en esta empresa, tienen el 0,11% de Meta, y le escribían una carta abierta en la que le sugerían que realizase unos cambios pues en la gestión, por ejemplo, de las inversiones. Ahora lo vamos a ver durante el vídeo, porque le decían básicamente que, en su opinión o bajo su criterio, tendrían que hacer tres cosas en la situación actual de incertidumbre para recuperar la confianza de la comunidad inversora. Y es un plan, como os digo, para optimizar el negocio. Quizás puede ser un plan cortoplacista. Después de que le echemos un ojo, me podéis dejar la opinión aquí abajo en los comentarios de qué os parece a vosotros este plan, pero me parece interesante y al menos vamos a ver el punto de vista de este señor, ¿no?, que ha escrito la carta, y de la gestora de activos Altimeter Capital. Como veis, a la derecha os he puesto el gráfico de las acciones de Meta, que en el momento de grabar este vídeo están por debajo de los 100 dólares, están a 95, y fijaros la gran caída que lleva. Vienen de caer de más de 300 dólares, cerca de 400. Comentan en la carta que buena parte de esta caída pues viene dada de la desconfianza de los inversores en la empresa, ya sea por la gestión que están haciendo en el capital, a lo mejor no ven tan claro todo el tema del metaverso. La cosa es que parece que Meta en los últimos tiempos ha perdido la confianza de la comunidad inversora. Evidentemente también han afectado otras cosas como la recesión, como también las subidas de tipos de interés que impactan en las valoraciones. Ya veis que todo el mercado está cayendo, pero en Meta sí que es cierto que parece que ha perdido últimamente la confianza de la comunidad inversora. Y fijaros, aquí os pongo para que nos pongamos en situación o comparemos la caída que ha tenido, que es el mayor drawdown, la mayor caída en porcentaje en una década. Fijaros que las acciones han perdido pues ya cerca del 80% del valor desde máximos. En anteriores caídas, pues fijaros como ha caído pues un 40%, incluso cerca del 50% en el año 2012, pero nunca había caído tanto. Entonces, chicos, si os parece, vamos a empezar ya con lo que decían en esta carta y vamos a ver si podemos aprender algo de ella. Lo que os comentaba, ellos nos explican aquí cómo Meta podría aumentar el free cash flow a al menos 40.000 millones de dólares, que es el doble más o menos de lo que va a hacer en el año 2022. Le ha caído bastante el flujo de caja libre. Básicamente ellos nos dan tres puntos en los que deberían fijarse y que deberían hacer cambios. Vamos a ir viendo uno a uno cada uno de estos puntos, pero bueno, aquí os los pongo. El primero de ellos, yo coincido también, y es la reducción en gastos de personal. Ahora vamos a hablar un poco de la plantilla de Meta y también de una noticia que ha salido esta misma semana, y dicen que al menos deberían reducir estos gastos en un 20%. El segundo es reducir el CAPEX, el gasto en capital de la empresa, en al menos 5.000 millones, desde los más de 30.000 que están actualmente, luego lo vamos a ver, hasta alrededor de los 25.000 o incluso también sugieren menos. Después veremos también, porque Meta presentó resultados recientemente, cuáles son los planes o la guía que Meta ha dado para el año 2023, que ya os adelanto que no tiene nada que ver con esto que nos dicen aquí, sino más bien lo contrario. Por cierto, tendréis en la descripción el vídeo de repaso a los resultados de Meta, que parece que os gustó bastante, así que si no lo habéis visto y os interesa esta empresa, os recomiendo que le echéis un ojo. Y el tercero de ellos sería limitar el gasto en lo que es la inversión en Reality Labs, en la parte del metaverso, a no más de 5.000 millones por año. Y a recortar pues de forma considerable la inversión en toda esta parte, que bueno, sí que es cierto que si sale bien puede ser una bomba, ya lo sabéis, pero el tema es que esos flujos de caja libre que puedan generar estas inversiones en el futuro están muy lejos y el mercado actualmente pues no le está dando mucho valor y no se refleja en la valoración actual de la empresa. O podría quedar en nada, a lo mejor la inversión en toda esta parte, nadie sabe lo que va a pasar, ni si esto va a triunfar y va a ser un exitazo y de aquí a 10 años realmente va a ser súper rentable, o si Meta será la empresa que se beneficie de esto, pero a lo mejor también existe la posibilidad de que esto finalmente quede en nada. No es como los flujos que podemos esperar a lo mejor de una empresa más defensiva y más sólida como Coca-Cola o como Unilever en el futuro, que el mercado los valora de otra forma, ¿vale? El valor terminal de esa empresa es diferente. Bueno, chicos, aprovecho para comentaros que me ayudéis un montón si dejáis un me gusta en los vídeos o un comentario para que YouTube poco a poco a los canales pequeños como el mío
pues nos vaya mostrando a más gente, porque es la única forma que tenemos de crecer. Y bueno, vamos a empezar hablando del tema de los empleos. Aquí os he extraído una gráfica en la que podemos ver la evolución del número de empleados en Meta, pues a lo largo de los años, desde 2012 prácticamente, que es cuando salió a bolsa, hasta la actualidad. Y vemos cómo pues se ha incrementado muchísimo. Y se ha incrementado mucho también en los últimos años. De hecho, en concreto, en los últimos 4 años la plantilla se ha triplicado, hasta tener, pues ya os digo, más de 87.000 personas trabajando ahí. El tema es que evidentemente pues todas estas personas pues son un incremento fuerte de los gastos de la empresa y es en buena parte también lo que ha hundido el beneficio. Esto de que hayan incrementado mucho el número de empleados no es un problema únicamente de Meta. Más bien prácticamente todas las empresas grandes, Microsoft, Google, podéis ver la evolución de la plantilla, Amazon, cómo ha ido incrementándose en los últimos años. Pero lo que sí que estamos viendo es que debido a la incertidumbre, pues cada día salen más noticias de despidos de muchas de estas empresas, de que pausan el ritmo de contratación, porque evidentemente pues el entorno que tenemos ahora no es el mismo que el que teníamos hace un año. Ahora mismo las cosas pues están de otra manera y la verdad es que hay bastante incertidumbre, ¿vale? Entonces muchas de estas empresas pues están siendo precavidas y están, por ejemplo, Microsoft, entre otras, pues estaba realizando despidos, Google estaba frenando el ritmo de contratación y muchísimas otras empresas. Ya os digo que en el vídeo de repaso semanal de noticias que hago en el canal, prácticamente todas las semanas hablamos de alguna empresa que ha realizado despidos. Y Meta, esta semana, es la noticia que os pondré por aquí, nos anunciaba, según el Wall Street Journal, que va a empezar a despedir a miles de personas. Algo que, según podíamos entender por la llamada de resultados, según lo que dijeron, pues no parecía que nos lo iban a anunciar unas semanas después, ¿no? Porque más bien parece que con la impresión que salimos todos al leer esa conference call o escucharla, fue de que más bien no tenían pensado despedir. Pero parece que esta misma semana se van a arrancar miles de despidos, según el Wall Street Journal. Tenéis el artículo en la descripción. Bueno, también nos comentaban en la carta que hoy el coste de capital para las empresas ha cambiado radicalmente. Los tipos de interés pues están subiendo un montón, ya lo sabéis, y también ha cambiado la tasa de crecimiento de Meta, que si veis los resultados del último trimestre, pues la empresa incluso decreció. Y la plantilla se había incrementado pues considerablemente, ¿vale? Más de un 20%. Creo recordar que el 28% comparado con hace un año. Entonces, claro, una empresa que le han caído las ventas o no ha sido capaz de crecer, aunque sí que es cierto que si normalizamos por el impacto de la moneda, sí que hubiera crecido algo, pero que aumentas un 28% la plantilla, pues evidentemente te va a impactar en el beneficio. Y nos decían esto, fijaros que cuando os lo pongo algo entrecomillado es que está extraído tal cual, ¿vale? De la carta, en este caso. Es un secreto mal guardado que empresas como Google, Meta, Twitter, Uber, bueno, diferentes empresas tecnológicas podrían lograr niveles similares de ingresos, de ventas, con mucha menos gente. Bueno, esto creo que es algo que sabemos ya todos. Y nos seguían comentando, pues, esto que os decía antes, de que querían que se redujera la plantilla en al menos un 20%. Veremos realmente, con esta noticia del Wall Street Journal, si finalmente se acaban reduciendo en miles de personas la plantilla de Meta o no, ¿vale, chicos? Ya os digo que esta carta realmente está escrita antes de que saliese esa noticia. Ya os iré informando cuando salgan datos oficiales de realmente a cuánta gente se despide. ¿Por qué un 20%? Nos dicen, para poner esto en perspectiva, simplemente lleva la compañía a niveles de gastos por empleados de mediados del año 2021. Y no creo que nadie argumente que Meta no tenía suficiente personal en 2021 para abordar su negocio, que se parece a como es a día de hoy. Tampoco ha cambiado muchísimo, ¿vale? De hace un año a ahora, como para incrementar tantísimo la plantilla. Sí que es cierto pues que la empresa pues está haciendo su apuesta por el metaverso y también se necesitará más personal, pero en mi opinión pues se ha incrementado de forma excesiva. Nos hablan también sobre el CAPEX, que ellos nos dicen que se debería reducir el gasto de capital de la empresa. Aquí ya sabéis que está tanto el CAPEX de mantenimiento, que son las inversiones que la empresa tiene que realizar para que su negocio, por decirlo así, se mantenga a flote, y luego estaría también incluido el CAPEX de expansión, que son las inversiones que se realizan para que la empresa no solo se mantenga a flote, sino que pueda continuar creciendo. Así de forma muy resumida. Durante los últimos 3 años, Meta también ha aumentado drásticamente su CAPEX. Aquí os he puesto yo la evolución, esta tabla está extraída de Ticker, desde el año 2018 hasta el año 2022. Más o menos veis que 2018, 19, 20 o incluso 21, más o menos el gasto en capital podía rondar los 15.000 millones aproximadamente, pero de 2021 a 2022 la empresa ha dado un salto grande y ha pasado de invertir 18.567 millones
en CAPEX a 31.761, casi lo ha doblado. Y se espera, lo vamos a ver después, que para el 2023 todavía aumente más. Y esto pues convierte a Meta en una empresa intensiva en capital. Si medimos el CAPEX, como se suele medir, como porcentaje de los ingresos, pues vemos cómo Meta ha pasado de alrededor de un 15-20% en el año 2019 a estar en niveles más cerca del 30% de los ingresos de la parte que se invierte. Vemos como los analistas apuntan que el CAPEX en 2023 todavía será mayor al de este año y será de 34.000 millones, y la empresa nos ha dado una guía que va a estar entre 34.000 y 39.000 millones, es decir, que los analistas incluso aquí están siendo conservadores y cogiendo la parte baja de esa guía. Entonces esto convierte a Meta, como os digo, en una empresa intensiva en capital que no se parece, si medimos en porcentaje de CAPEX sales, mucho a empresas también tecnológicas. Podemos coger, por ejemplo, Google, podemos coger Microsoft y vemos cómo están en niveles pues bastante más bajos. Entonces esto a lo mejor puede estar preocupando al mercado. Realmente yo no pienso que sea malo invertir, ¿vale? O destinar una parte tan grande a las inversiones porque queremos empresas que crezcan. El tema es que, como os digo, buena parte de estos flujos de caja que podemos esperar en el futuro son muy lejanos y son inciertos. Entonces esto es muy difícil de valorar por el mercado. Pero también os digo que hay que tener en cuenta que no todo este CAPEX va al metaverso, sino que también se está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, en data centers, en machine learning, que todo esto va a potenciar su negocio core, su negocio principal. No nos olvidemos que a veces parece que todas estas inversiones son para el metaverso, pero también se está invirtiendo muchísimo, y esto creo que es positivo, en esta otra parte del negocio core. En Meta no se va a dejar morir, o no se está dejando morir su negocio, que es el que aporta el beneficio a día de hoy, porque con él es con el que va a tener que financiar todo esto del metaverso. Pero bueno, ese no es el tema de este vídeo. Aquí os pongo, por ejemplo, porque ellos nos decían en la carta, Meta está invirtiendo más en CAPEX que Apple, Tesla, Twitter, Snap y Uber juntos, y es cierto. Y aquí yo os he puesto, pues por comparar el CAPEX de este año que viene, del año 2023, pues el CAPEX que se espera para Meta, que es de 34.000 millones, que va a ser superior al que se espera para Google y muy superior, por ejemplo, al de Tesla. También podríamos poner empresas como Apple, podríamos poner Microsoft también, y va a ser superior. Y ya os digo que incluso aquí están siendo conservadores los analistas porque la parte alta de la guía que dio Meta son 39.000 millones, no 34.000. Pero aún así vemos como Meta está invirtiendo una barbaridad y es una empresa que tiene menos ingresos que lo que puede tener Google. Lo que ellos dicen en la carta es que deberían reducir esto pues algo. Ellos han dicho unos 5.000 millones, pero que serían más bien 10.000 si cogemos este dato, porque ellos decían al entorno de los 25.000 millones, para tener un ratio de CAPEX sales más en línea con, pues por ejemplo, empresas como os decía antes, como Microsoft o como Google. Creemos que la compañía puede controlar de manera responsable y razonable el gasto en capital, mientras continúe invirtiendo agresivamente en inteligencia artificial y otras áreas críticas. Por supuesto que sí, seguiría siendo una de las empresas que más invierte de todo el mundo. Ahí estoy de acuerdo. Cada uno aquí tendrá su visión, ¿vale? A lo mejor vosotros podéis querer empresas que sean más agresivas con todo este tema, podéis querer empresas que a lo mejor sean más conservadoras y no inviertan tanto en un momento como el actual, donde hay incertidumbre realmente y la economía no está en su mejor momento. Bueno, veremos a ver de aquí a unos años qué es lo que sucede, ¿vale? Yo no digo que vayan a salir mal estas inversiones, solo que a lo mejor yo sí que preferiría que fuesen un poco más prudentes, y a lo mejor este no es el momento de incrementar tanto pues tanto las inversiones como los gastos. Aunque por lo menos por la parte de la plantilla, ya hemos visto esa noticia del Wall Street Journal, parece que sí que van a hacer un recorte de costes. Creemos que durante este periodo de transición, de crecimiento e incertidumbre económica, Meta, bueno, ya sabemos que está en este ciclo de inversiones nuevamente, ¿no? Como ya le va tocando un par de veces, la compañía debería reducir el gasto de capital en al menos, como os he comentado antes, 5.000 millones y mantener esta disciplina hasta que los ingresos se vuelvan a acelerar. Parece lógico, ¿no? Que hasta que las cosas se vean un poco más claras y la empresa empiece a arrancar otra vez y crecer en ingresos, pues deberían ir un poco más cuidado en este sentido, si queréis verlo así, o no invertir tan agresivamente, para que nuestro gasto de capital como porcentaje de los ingresos esté más en línea con nuestros pares de gran capitalización. Aquí se refiere a empresas como por ejemplo las que yo os decía antes, Google, Microsoft, que como porcentaje de los ingresos el ratio CAPEX sales pues es más bajo, ¿no? Puede estar más en línea en el 15% que en este 30% que se va a poner Meta, o 30 y tantos. Ellos nos dicen que con un gasto de entre 20 y 25.000 millones, no este de 34.000 que nos dan para el año que viene, pues Meta seguiría invirtiendo cantidades líderes en el mercado
para ayudar a inventar el futuro de la inteligencia artificial. Pero lo que os había dicho antes, esta es la guía que da Meta, que es muy superior. Y después el tercer punto, lo que tiene que ver con Reality Labs. Reality Labs es la parte prometedora de Meta, pero como ya sabéis, pues actualmente da pérdidas, se espera que vaya a seguir dando pérdidas mucho tiempo, y actualmente hay que financiarla con la parte del negocio que es rentable, que es la parte del negocio core, que es todo el negocio de la publicidad, de las redes sociales de Meta, Instagram, se está monetizando también WhatsApp. Bueno, ya sabéis, la parte que todos conocemos de Meta es la parte rentable que va a tener que financiar durante los próximos años todo este tema de Reality Labs. La compañía ha anunciado inversiones de entre 10.000 y 15.000 millones al año para todo este proyecto del metaverso que engloba pues varias cosas, ¿no? Por ejemplo, AR, VR, 3D inmersivo, lo de Horizon también. Y todo esto, el tema es lo que os decía antes, que nadie tiene una bola de cristal, ojalá que le salga bien y sea Meta la empresa que lidere esto, pero realmente nadie puede garantizar a día de hoy, lo primero, ni que el metaverso vaya a ser un exitazo, ojalá que sí, yo pienso que sí, vale, pero nadie lo puede garantizar, a lo mejor es un fracaso, no lo sabemos. Y es una inversión pues bastante tocha, en 10 años van a invertir unos 100.000 millones de dólares en algo que probablemente no va a dar beneficios hasta dentro de muchísimo tiempo. Y todo esto, pues ya os digo, es un futuro desconocido y es una inversión enorme y aterradora. Entonces esto a lo mejor es algo que no gusta demasiado al mercado y que claramente pues ha asustado, ¿vale? Y ha convertido la base de accionistas que tiene actualmente Meta en otro tipo de inversores. Antes Meta era una empresa más sólida con su negocio core, sin invertir tantísimo y aumentar tanto los gastos, y ahora mismo pues está reinventando con este nuevo ciclo de inversiones, a lo mejor porque ha tenido que ser así, por la fuerte competencia de TikTok, por los problemas de Apple y por otros temas, por los que ha estado pasando la empresa. No vamos a entrar a debatir eso, pero la cosa es que la apuesta por toda esta parte es bastante seria y a lo mejor eso pues a muchos inversores no les gusta y han decidido vender las acciones y buscar otro tipo de empresas. Meta actualmente es una empresa más intensiva en capital de lo que podía ser hace 2 años. Ya hemos visto cómo se ha incrementado al doble el CAPEX Sales. Y bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Pero lo que os digo, los flujos de caja que están aquí en el futuro, a lo mejor esto produce grandes beneficios y Meta se revaloriza mucho, no lo sabemos en el futuro. Pero es que el tema es que esto está igual a 10 años vista. Entonces, claro, nadie, como os digo, nadie tiene una bola de cristal ni sabe si esto va a producir beneficios alguna vez. Y lo que nos decían antes, el beneficio acumulativo de los ajustes que nos han dicho, de estos 3 ajustes descritos anteriormente, aumentaría el flujo de caja libre en al menos 20.000 millones para el año 2023, 10.000 millones de la reducción de gastos relacionados con el personal, 5.000 millones de la reducción de CAPEX y otros 5.000 millones porque se debería gastar menos en el metaverso. Ellos dicen que se está gastando entre 10.000 y 15.000 millones al año, pues lo que proponen es una reducción de 5.000, que es bastante importante. Esto debería duplicar el free cash flow anual, como os decía al principio del vídeo, y pondría el free cash flow como porcentaje de los ingresos más en línea con competidores como Google, Microsoft o Apple. Aquí veis la caída que ha tenido este año el flujo de caja libre, evidentemente por ese aumento del CAPEX, y se espera que el flujo de caja libre va a seguir siendo pues en torno a estos niveles, por debajo de 20.000 millones para los próximos años. Es decir, que el flujo de caja libre, como la empresa está en este ciclo de inversiones tan fuerte, pues espera que en los próximos años vaya a ser inferior al que tuvo en 2019, al que tuvo en 2020 o muy inferior, la mitad, al que tuvo en el año 2021. Entonces, pues básicamente eso es lo que explicaban en esta carta. Ahora vosotros podéis dejarme aquí abajo si pensáis que todas estas medidas son muy cortoplacistas o por el contrario a lo mejor pensáis que pueden tener sentido en un entorno como en el que estamos actualmente, noviembre de 2022, en el que hay bastante incertidumbre. Parece que el negocio de Meta está sufriendo, al igual que el de toda la industria. Parece que viene una recesión, ya hemos visto cómo se ha desacelerado esto. Vimos también el daño que le estaba haciendo Apple al crecimiento de Meta, ¿vale? Que impactó en más de 10.000 millones. Parece que la empresa no pasa por su mejor momento. Entonces, bueno, habrá quien piense que a lo mejor tiene sentido hacer lo que exponen ellos en esa carta, que por cierto también tendréis aquí abajo, por supuesto, en la descripción, para que la leáis vosotros al detalle. Pero esto ha sido como un mini resumen. Entonces me podéis dejar vuestra opinión. Como os he dicho antes, pronto tendréis el vídeo sobre los dividendos, que creo que va a ser muy interesante, así que no os lo perdáis, y es, bueno, quizás enfocado a otro tipo de inversores, no inversores que inviertan tanto en este tipo de empresas, que son más de crecimiento, sino a lo mejor a inversores más conservadores, pero creo que puede ser interesante y podemos aprender cosas. Y nada más, chicos, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.